Estamos a 3 minutos de las 10 de la mañana, tenemos ahora 26 grados de temperatura, subió 1 grado más. Se los habíamos anunciado y vamos a seguir con esta temática del alcohol cero, con este proyecto de ley que todavía está en gateras, pero que va en la línea de volver a lo que era la legislación anterior de un permiso de 0,03% más o menos en sangre, que según lo que nos decía por lo menos el senador Botana estaba en el entorno de una copa de vino, un vaso de cerveza, pero contrario a este cambio en la legislación, tenemos en este momento aquí en estudios al diputado Álvaro Dastugue, también del Partido Nacional, con el cual vamos a estar hablando acerca de cuáles son sus argumentos justamente para pretender que no se modifique esta legislación que fue, creo que en 2015, que desde esa época fue que se determinó que el alcohol en sangre para manejar tenía que ser 0,0%. Bienvenido. Así es, buenos días Danilo, buenos días Verónica, buenos días a toda la audiencia, gracias por recibirme. Así es, yo en primera instancia quiero decir que no tengo el proyecto del senador Botana, no lo hemos recibido, él claramente lo ha dicho que está en construcción el proyecto, que lo está preparando, pero por lo que lo he escuchado estamos en acuerdo en casi la totalidad del proyecto, a no ser en el punto más polémico, como tú recién decías, que es el tema de la tolerancia cero. Yo en el periodo legislativo pasado participé de la comisión convocada por el expresidente Tabaré Vázquez, la cual integramos organizaciones sociales, integrantes de todos los partidos políticos, Partido Colorado, Partido Independiente, Poder Ejecutivo y una cantidad de personas especialistas en el tema. Y lo que pasa es que no podemos nosotros, y acaba lo primero que tengo que decir, no podemos encasillar este proyecto de tolerancia cero directamente o solamente con el tema tránsito. La tolerancia cero era una medida dentro de un paquete de medidas que lo que buscaba era paliar, frenar el consumo problemático de alcohol en nuestro país, que no es menor. Somos uno de los países que tiene un consumo problemático de alcohol alto. Recuerda que el primer proyecto que presentó esa comisión fue el Día Nacional contra el Consumo Problemático de Alcohol, que fue aprobado por el Parlamento de la República. Y se creó el Día Nacional contra el Consumo Problemático de Alcohol. Medida importante, hoy en todas las escuelas, hoy en el sistema educativo ese día, se lo recuerda, se trata sobre él. En la comisión hablamos mucho sobre prevención y educación. El sistema educativo integró a las currículas escolares el tema de tratar el consumo problemático. Y una de las preocupaciones de que se trató en esa comisión es que cada vez se comenzaba con el consumo problemático con menor edad. No recuerdo exactamente las edades, pero en un principio era con 16, de 16 fue bajando y terminamos en 13 años y medio, 14 años, que es la edad de inicio del consumo problemático de alcohol. Entonces la tolerancia cero fue, además de afectar y directamente creo que mejorar, o sea, una medida positiva en el tema del tránsito, también fue una medida para atacar la cultura nociva o banal del consumo problemático de alcohol. Igual con respecto a lo que es el tránsito, según decía el senador Botana, no habría tenido un impacto según lo previsto. Es el argumento que dijo recién. Bueno, yo acabo de llamar al senador Botana, te decía, fuera de micrófonos para sentarme con él para ver esos datos. Y está bueno que la ciudadanía se entere, nos vamos a juntar, vamos a charlar, voy a recibir el informe que tengo él, pero yo tengo que al año siguiente, inmediatamente de la aprobación, la reglamentación de dicha ley, los accidentes de tránsito con lesiones graves bajaron en un porcentaje importante. Está bien, no lo podemos atribuir directamente al proyecto de ley de tolerancia cero, a la ley, a la reglamentación de la ley, pero tampoco podemos excluir la reglamentación de la ley de esa reducción de accidentes con lesiones graves, porque al no ingerir alcohol, impulsados, motivados por este proyecto, seguramente no tenemos los datos, pero yo considero que la reducción de los accidentes con lesiones graves al otro año, que fueron una reducción de un 20%, fue importante, y el segundo año fue una reducción del 14%, según nos mandó la información el SUSIBE, por lo tanto, yo creo que ha sido positivo. Pero Verónica, tú has estado en fiestas, tú salís de noche, Danilo también. Antes de la pandemia. Yo también, antes de la pandemia, buen dato, buen dato. Vamos a cumpleaños, vamos a inauguraciones y sin duda que estamos ahí, estamos en ese momento, nos invitan con una cerveza, con una copa de vino, con un whisky, con lo que sea, y decimos, no, estoy manejando. Nuestros jóvenes que antes salían sin ninguna responsabilidad, no todos,
¿no? Porque lo otro también que es bueno saber que esta ley es para uno de los 5 que puede ir en el auto. O sea, solamente el que maneja no tome, los otros 4 pueden tomar. Esta ley no va contra la ciudadanía en su totalidad, sino que va contra aquellos que tienen consumo problemático o aquellos irresponsables, que tenemos varios ejemplos. Entonces, yo creo que la ley ha sido positiva, que ha tenido consecuencias positivas, ha atacado esa cultura que recién decíamos, por lo tanto, para mí debemos dejarla, pero sí considero, Danilo, que como el senador Botana decía recién, debemos flexibilizar algo de las multas, analizar, evaluar, estudiar el tema de los grados relacionados a las multas y a la quita de libreta. Con respecto a lo que usted decía la semana pasada, estoy hablando con el secretario ejecutivo de la UNACEF, Jorge Alfaro, que decía que el 7% de los accidentes el año pasado justamente tuvieron una alcoholemia positiva con respecto al 93% que no la habían tenido, y que eso, en cierta forma, también de parte, por ejemplo, de la UNACEF, estarían dispuestos a replantear esa situación, justamente en base a que él consideraba que no es lo mismo el impacto que tiene, por ejemplo, para un trabajador cuyo medio de vida es moverse Exacto. con un auto, el impacto que puede tener el quite de libreta y la multa, que en alguien de alto poder adquisitivo que, por ejemplo, puede moverse en un remis o en algún otro medio de transporte. Totalmente de acuerdo, yo apoyo esa medida, estoy para darle para adelante, la tolerancia cero y las medidas de las multas en 0,1 grado de alcohol en sangre fue en ese momento. Yo creo que se generó cultura, yo creo que hoy la gente piensa, razona, es más responsable que antes en el momento de tomar, por lo tanto estamos en un buen momento para flexibilizar, para bajar y para tener consideraciones en los grados de alcohol en sangre. Ya que trae el tema a colación de la creación de aquella comisión especial que fue convocada por el presidente Tabaré Vázquez, integrada por organizaciones sociales, por el ámbito político de todos los partidos, que comenzó a trabajar y que tuvo, digamos, un apéndice en el cero alcohol, entre otras cosas, trabajó sobre otros puntos importantes. Pero, ¿en qué quedó? Muy bien. ¿Cayó en saco roto todo eso? Yo creo que no, Danilo. Trabajamos mucho, estudiamos mucho, articulamos una ley en su totalidad de decenas de artículos. Nos reunimos, recuerdo reunirme con Daniel Radío, con Susana Montaner, nuestros asesores, estuvimos redactando la ley, redactamos una ley y la enviamos al Poder Ejecutivo, la enviamos a la Comisión. Luego, a pocos meses de cerrar el periodo parlamentario del periodo anterior, nos llegó el articulado de la ley que nos reenvió el Poder Ejecutivo, y la verdad que era diferente. ¿Había cambiado mucho? Había cambiado bastante, sensiblemente, pero también estábamos a final del periodo legislativo. Estábamos con las cabezas en las elecciones, la discusión iba a ser muy banal, así que decidimos, quienes integrábamos desde la oposición aquella comisión, dejarla para este periodo parlamentario y no llevarla a sala y no votar ese proyecto de ley. Pero hubo un trabajo serio, hubo un trabajo responsable. Hoy dentro del sistema de educación hay, como yo recién decía hace un rato, trabajo de prevención, trabajo de educación, que era lo que buscaba la comisión, en fin. Esperemos que en este periodo legislativo... ¿Para dónde, sobre el tema consumo problemático de alcohol, que es un problema gravísimo que tiene Uruguay? Los datos y los números son impresionantes. Exacto. Y el tema de la encuesta nacional de población juvenil que se hace a nivel masivo, por ejemplo, a nivel de los estudiantes de secundaria, muestra cómo ha bajado sensiblemente el comienzo de la ingesta de alcohol en los jóvenes, que es muy problemático. ¿Hacia dónde tiene que ir justamente Uruguay en tema de consumo problemático? ¿Más restrictivo por qué lado? Yo lo que considero principal y muy importante es el tema educativo. Nosotros debemos educar y debemos prevenir. La educación previene, pero debemos tener, que fue el enfoque de la comisión. O sea, cuando la comisión se reunió, las primeras 3 comisiones, fue muy fácil el diagnóstico. Tenemos un problema importante. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, lo primero de todo es educar. ¿Cómo educamos? Día Nacional contra el Consumo Problemático de Alcohol, tolerancia cero, el tema de los comercios, la visibilidad, la publicidad, una cantidad de medidas que se estudiaron, se analizaron con técnicos. Debemos seguir esa línea, debemos seguir la línea educativa, debemos seguir la línea preventiva a nuestros adolescentes en la currícula escolar. Debe haber, que de hecho
así como la ley de marihuana, que nunca se llevó adelante, la ley prevía en uno de sus artículos una materia exclusivamente para educar sobre el tema del consumo de marihuana. Bueno, debemos hacer lo mismo con el alcohol y creo yo, a mi entender, y espero no equivocarme, debemos ir en la línea educativa y preventiva. Desde la otra cara está el tema de la industria vitivinícola, una de las más fuertes en el país y que además justamente por la falta de tratados de libre comercio está muy expuesta a únicamente el consumo interno. ¿En qué líneas? Exacto. Exacto. Yo soy legislador de Canelones. Conozco a un porcentaje importante de los bodegueros. Tengo relación y de la mejor relación con ellos. De hecho, hace unos días estuve hablando justamente por este tema con él. El tema de tolerancia cero, la copita de vino que recién se hablaba, es muy superficial solamente esa medida para beneficiar al tema. Yo lo preguntaba, ¿les mueve la aguja el habilitar una copa de vino? Yo te digo hoy que no les mueve la aguja. No les mueve la aguja. O sea, el problema del vino es un problema integral que tiene varias aristas. El primero de ellos es que bajó el consumo del vino. En Uruguay y en el mundo. O sea, la gente consume menos vino. ¿Por qué? No sé. Habrán aparecido otras bebidas que suplantaron el consumo del vino, pero que bajó sensiblemente. Hay un cambio entonces en el paladar de los consumidores. Exactamente, hay un cambio de cultura en el consumo del vino. La gente consume menos vino en el mundo y Uruguay no está ajeno a eso. Pero lo principal, y lo que considero como el senador Botana, estoy de acuerdo con él, debemos atacar la producción. El problema de las 5.000 familias, de las bodegas que van cerrando mes a mes, está en los altos costos de producción del vino. Que lo hace no rentable. Exactamente, y sobre todo en el exterior. Exactamente, en colocar sus productos y en la competitividad. La famosa palabra. Exactamente, con la competitividad con vinos de Chile, con vinos de Argentina, con vinos de Europa. O sea, nuestros costos altos, perdemos competitividad. Entonces, es muy difícil. Entonces, yo apoyo y con toda mi fuerza trabajaré para buscar para colocar mejor el vino en el exterior, pero principalmente, en mi opinión, que no afecta solo al vino, afecta a la granja en general, a la granja canaria y a la granja uruguaya. Son los altos costos de estos últimos 20 años en nuestro país y no mirar a quienes realmente sacan el país adelante, que es el campo con su diversidad. En base a esas conversaciones que usted nos decía que tuvo, por ejemplo, con vitivinicultores, ¿qué es lo que piden ahora para colaborar con esa situación? Lo que piden es atacar los costos de producción. Sin duda, se necesita hacer un recambio tecnológico, o sea, paliar ese recambio tecnológico, seguramente con exoneraciones de aranceles para importar maquinarias o ayudas del gobierno para comprar esas maquinarias, como financiamientos, como tasas de intereses, etcétera. Pero también, y muy importante, la colocación de sus productos, una ayuda importante en la colocación de sus productos en el interior. Porque obviamente que nuestro consumo interior es muy chico, nuestro mercado es muy chico, por lo tanto deben colocar su producto en el exterior y deben tener políticas nacionales que impulsen y ayuden a ese sector. Ayer me quedé colgado con una pregunta sobre el tema cero alcohol. Ayer el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, decía a título personal que él, en lo personal, estaba convencido de que había que rever la tolerancia cero, ir a un 0,3 eventualmente, pero hablaba de que era un tema de oportunidad, del momento de la discusión que no era este. ¿Usted considera que tal vez ese también puede ser un tema, el momento de la discusión por la situación de pandemia que tenemos? Yo estoy de acuerdo con él en el momento de la discusión, estoy de acuerdo, creo que no es un tema para discutirlo en este momento. De hecho, lo decía el senador, yo no lo saqué a la luz, lo sacó la insistencia de un periodista. Creo que no es el momento, estoy en desacuerdo con el ministro Heber, que yo no creo que haya que revertir, yo creo que debemos seguir en el cero, en tolerancia cero. Sí, muy importante para mí, como decía Verónica, flexibilizar el tema de las multas, la quita de libretas y todas esas situaciones que afectan también a la ciudadanía. Muy bien. Dastugue, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ti, un gusto.